Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, compartiendo este espacio que tanto me gusta. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo y en este canal nos encanta sumergirnos en el vibrante mundo del entretenimiento, desmenuzando series, películas, chismes jugosos, y por supuesto, el amor. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le fascina el romance, la pasión y esa chispa que a veces surge entre dos personas? Y hablando de amor, hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, un tema jugoso y lleno de misterio: la química en el set. Esa conexión mágica, a veces inexplicable, que logran algunos actores y que nos hace creer en sus personajes y, por extensión, en el amor. Específicamente vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos estrellas turcas que para muchos tienen una química que traspasa la pantalla y que simplemente nos cautiva. Así que preparen sus palomitas, acomódense en su sillón favorito y relájense porque hoy vamos a analizar a fondo esa magia que se percibe entre Burak y Neslihan. Vamos a explorar cómo se conocieron, qué proyectos compartieron y sobre todo, vamos a tratar de desentrañar ese misterio que es la química entre dos actores, un fenómeno que, aunque a veces podamos intuirlo, sigue siendo en gran parte inexplorado. Pero antes de empezar con el chismecito, y esto es muy importante, no quiero que se lo pierdan, porque es fundamental para seguir creciendo y compartiendo más contenido de este tipo. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series favoritas, los últimos chismes de la farándula, análisis de personajes, reseñas de películas y mucho más. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Burak y Neslihan. *** El fenómeno Burak Özçivit, el galán que conquistó al mundo ***. El nombre de Burak Özçivit es sinónimo de atractivo, talento y éxito. ¿Quién no lo conoce? Es un galán de galanes, con una belleza que corta la respiración y una presencia magnética que lo distingue. Reconocido por su versatilidad y profesionalismo, ha dejado una huella imborrable en la industria televisiva turca. Su carrera despegó con fuerza, y su fama trascendió fronteras. Su papel en Kara Sevda, donde compartió protagonismo con Neslihan Atagül, lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Kemal Soydere, un joven humilde que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica de alta sociedad, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La intensidad de su mirada, la pasión que transmitía en cada escena y su impecable actuación le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero su éxito no se limitó a Kara Sevda. Anteriormente Burak ya había demostrado su talento en otras producciones que también ganaron popularidad. Al-Qu, donde interpretó a Kamran, y Mutesem-YZYL, donde encarnó a Malkoğlu Bey, son solo algunos ejemplos de su capacidad para asumir diferentes roles y conectar con el público. Su participación en estas series le permitió consolidar su estatus de estrella y demostrar su versatilidad actoral. Más recientemente Burak ha continuado cosechando éxitos con Kuruluş, Osman, una serie histórica que relata la vida de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. En este papel, Burak ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y liderar proyectos de gran envergadura. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países, lo que demuestra la continua vigencia de Burak como uno de los actores más importantes de la televisión turca. Burak no solo es reconocido por su talento actoral, sino también por su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo y por ofrecer interpretaciones memorables. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes, lo que le permite conectar con el público de una manera muy especial. Neslihan Atagül, la actriz con una mirada que cautiva ***. Junto a Burak, otra figura imprescindible en esta historia es Neslihan Atagül. Una actriz talentosísima, con una belleza natural y una mirada que cautiva. Es conocida por su habilidad para transmitir emociones complejas y por su capacidad para construir personajes memorables. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Neslihan también ha participado en diversas producciones que han sido muy exitosas. Además de su icónico papel en Kara Sevda, su interpretación en Fatih Arbiye y Deep le valieron el reconocimiento de la crítica y del público.
En cada uno de sus roles, Neslian demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su dedicación a su trabajo y su búsqueda constante de la excelencia la han convertido en un referente para las nuevas generaciones de actrices turcas. En Kara Sevda, su interpretación de Nihan Sezin, una joven atrapada en una situación complicada, fue simplemente magistral. Su capacidad para transmitir la angustia, la pasión y la fortaleza de su personaje fue impresionante. Su química con Burak Özçivit fue clave para el éxito de la serie, pero su talento individual también fue fundamental. Su mirada, llena de matices y emociones, conectaba directamente con el espectador y lo hacía partícipe de la historia. Neslihan no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con diversas causas sociales. Utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes y para apoyar iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Su compromiso social y su sensibilidad la convierten en un ejemplo a seguir para muchos. *** El encuentro mágico, Kara Sevda y la chispa que encendió el mundo ***. La chispa entre Burak y Neslihan comenzó a encenderse, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, en el set de Kara Sevda. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo fue un éxito arrollador en términos de audiencia, sino que también generó un revuelo increíble por la conexión palpable entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la pantalla se encendía cada vez que Burak y Neslihan compartían una escena. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que transmitían, todo era perfecto, casi mágico. Era como si realmente se conocieran de toda la vida, como si fueran almas gemelas destinadas a estar juntas en la ficción y, ¿por qué no?, en la realidad. Y no estoy hablando solo de besos y abrazos, aunque por supuesto, los hubo y fueron memorables. La química entre dos actores es mucho más que eso. Se trata de la energía que transmiten, de la forma en que se complementan, de la capacidad de hacer que el espectador crea en su historia, que se enamore con ellos, que sufra con ellos, que celebre sus victorias y llore sus derrotas. Y en Kara Sevda eso es exactamente lo que lograron. Lograron que el público se sumergiera en su mundo, que sintiera sus emociones y que se involucrara en su historia de amor de una manera profunda y significativa. ***, ¿qué es la química? Desentrañando el misterio de la conexión actoral ***. Pero ¿qué es exactamente lo que hace que la química entre dos actores sea tan especial y a veces tan impactante? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y la respuesta no es sencilla, ya que la química es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Es una combinación de elementos que, cuando se dan en la justa medida, crean una conexión que se percibe a través de la pantalla. En primer lugar, la química es, en gran medida, algo que no se puede forzar. O la hay, o no la hay. Es como una chispa invisible que surge entre dos personas, una especie de magia que es casi imposible de controlar y que a menudo toma por sorpresa a los mismos actores. A veces ni siquiera los actores son conscientes de la conexión que existe hasta que ven el resultado final en la pantalla. Por otro lado, la química puede ser el resultado de una buena conexión personal entre los actores. Si se llevan bien, si se respetan, si confían el uno en el otro, es mucho más fácil que la química en la pantalla se manifieste de manera natural y fluida. Pasar tiempo juntos fuera del set, hablar sobre sus personajes, compartir experiencias, incluso reírse juntos, todo esto ayuda a construir esa conexión y a crear un ambiente de confianza y comodidad. En un ambiente así, los actores se sienten más libres para explorar sus personajes y para experimentar con sus interpretaciones. La forma en que los actores interpretan sus papeles también es crucial. Si ambos están comprometidos con la historia, si se entregan por completo a sus personajes, si se arriesgan y experimentan, es mucho más probable que la química sea intensa. La comunicación es clave. Hablar sobre sus escenas, discutir cómo quieren interpretarlas, estar abiertos a las sugerencias del otro, todo esto contribuye a crear esa magia en la pantalla. La capacidad de escuchar, de comprender y de adaptarse a las necesidades del otro actor es fundamental para crear una conexión auténtica. Además, la química puede estar influenciada por el género de la historia. Por ejemplo, en una historia de amor, la química entre los actores puede ser más evidente y más importante que en una historia de acción. Esto se debe a que las historias de amor se basan en la conexión emocional entre los personajes, y la química entre los actores es fundamental para transmitir esa conexión al público.
Burak y Neslihan, una conexión que traspasó la pantalla. En el caso de Burak y Neslihan, es evidente que hubo una conexión muy fuerte, conexión especial y palpable. Se nota en sus entrevistas, en las fotos que compartían en redes sociales, y por supuesto, en la manera en que se miraban durante las escenas. Parecía que se entendían con una sola mirada, que sabían exactamente lo que el otro estaba pensando y sintiendo, creando una complicidad que cautivaba al público. Había una conexión casi telepática, una sintonía que les permitía interpretar a sus personajes con una naturalidad y una fluidez impresionantes. Otro aspecto importante es la dirección. Un buen director puede ser un catalizador para potenciar la química entre los actores. El director puede crear un ambiente de trabajo cómodo y seguro, donde los actores se sientan libres de expresarse, de explorar sus personajes y de experimentar con sus interpretaciones. También puede darles instrucciones específicas para las escenas románticas, para que la química sea aún más intensa, y para que la conexión entre los personajes sea creíble. En Kara Sevda, los directores supieron aprovechar al máximo el potencial de Burak y Neslihan. Supieron crear un ambiente propicio para que la magia fluyera, para que los actores se sintieran cómodos y seguros y para que se entregaran por completo a sus personajes. El resultado fue espectacular. Cada escena entre ellos era memorable, llena de emociones, de momentos inolvidables, de miradas que hablaban por sí solas y de gestos que transmitían la profundidad de sus sentimientos. ¿La química perdura fuera del set? La realidad y las especulaciones Pero, ¿qué pasa después de que termina la serie? ¿Sigue viva la química fuera del set? Es una pregunta que ha rondado en la mente de muchos fans. Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí es cierto es que Kara Sevda les cambió la vida a ambos. Les dio reconocimiento a nivel internacional, les abrió muchas puertas, les permitió consolidar sus carreras y les dio la oportunidad de demostrar su talento al mundo entero. Después de Kara Sevda, ambos continuaron trabajando en proyectos exitosos, aunque no volvieron a compartir pantalla juntos. Burak se casó con Fariye Evcen, otra famosa actriz turca, y Neslihan con Kadir Doğulu, un actor y músico turco. Cada uno continuó construyendo su camino por separado, pero la huella que dejaron juntos en Kara Sevda es imborrable. Es importante recordar que aunque veamos química en la pantalla, no siempre significa que haya una relación romántica en la vida real. La química es un fenómeno profesional, y los actores son grandes profesionales que saben crear esa magia para el público, que saben interpretar sus papeles con convicción y que saben transmitir emociones complejas. A veces esa conexión se queda en el ámbito profesional, y los actores mantienen una relación de respeto y amistad. Sin embargo, la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue tan intensa, tan palpable, que inevitablemente generó especulaciones y rumores. Muchos fans soñaron con que su historia de amor trascendiera la ficción. Pero al final del día, lo más importante es que lograron conmovernos, emocionarnos y hacernos creer en el amor a través de sus interpretaciones, dejando una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Momentos clave de la química, reviviendo la magia de Kara Sevda. Ahora sumergámonos en algunos momentos clave de su química en Kara Sevda. Recuerden que si no han visto la serie, corran a verla. Les aseguro que no se arrepentirán. La serie está llena de momentos inolvidables, de escenas que te llegan al corazón y de diálogos que te hacen reflexionar sobre el amor, la vida y el destino. El primer encuentro la tensión y el magnetismo se sienten desde la primera escena, incluso antes de que se enamoren por completo. La forma en que se miran, la curiosidad que sienten el uno por el otro y la conexión que se establece de inmediato son solo una muestra de lo que vendrá. La escena en el autobús cuando sus miradas se cruzan por primera vez, es un ejemplo perfecto de esa atracción inicial, esa chispa que lo cambia todo. Las miradas robadas hay una conexión implícita en cada mirada, y eso es suficiente para hacer que el espectador se emocione. Sus ojos se cruzan en secreto en medio de una multitud, durante una conversación, en un momento de vulnerabilidad. Esas miradas cargadas de emociones y secretos, revelan la profundidad de sus sentimientos y la conexión que existe entre ellos. Esas miradas son como pequeños rayos de sol que iluminan la oscuridad de sus vidas.
Asterisco 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 los momentos de vulnerabilidad asterisco asterisco cuando comparten sus miedos, sus sueños, sus debilidades. Esos momentos son los que realmente construyen la conexión, los que les permiten mostrar su lado más humano y conectar con el espectador de una manera más profunda. Las escenas en las que se confiesan sus anhelos, en las que se abren el uno al otro sin reservas, son de las más conmovedoras de la serie. Asterisco 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 las escenas románticas asterisco asterisco cada beso, cada abrazo. O cada caricia se siente real, intenso y muy apasionado. La química entre ellos es tan fuerte que se transmite a través de la pantalla y te hace sentir las mismas emociones que los personajes. Sus escenas románticas son memorables, llenas de pasión y de complicidad. Asterisco 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 las escenas de conflicto asterisco asterisco la forma en que se enfrentan, la intensidad de sus emociones, la manera en que luchan por su amor, incluso cuando las circunstancias parecen estar en su contra. Sus peleas, sus discusiones, sus momentos de crisis, son también una muestra de la intensidad de su relación. Es a través de esos conflictos que se fortalecen y que demuestran la solidez de su amor. Asterisco 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 los gestos de cariño asterisco asterisco desde un simple roce de manos hasta un abrazo protector, cada gesto demuestra la conexión que existe entre ellos. Esos pequeños detalles son los que hacen que su relación sea tan especial y que el espectador se sienta tan identificado con ella. Esos gestos son una muestra de su amor, de su respeto y de su admiración mutua. Todos estos momentos y muchos más son los que hicieron que Karasevda fuera un éxito rotundo. Y la química entre Burak y Neslihan fue sin duda uno de los ingredientes clave de ese éxito. Su talento actoral, su dedicación a sus personajes y la conexión que lograron crear hicieron que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Asterisco asterisco la química, un misterio que sigue cautivando asterisco asterisco. La química es un misterio, una fuerza invisible que puede hacer que una serie o una película sean inolvidables. Es un elemento intangible que se suma al talento de los actores, a la calidad de la historia y a la habilidad de la dirección. Y en el caso de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, la química fue la chispa que encendió la llama de Karasevda, y la que hizo que millones de personas en todo el mundo se enamoraran de sus personajes y de su historia. Es un ejemplo de cómo la conexión entre dos actores puede elevar una producción a un nivel superior. La química es una fuerza poderosa que, cuando se combina con el talento, la dedicación y la pasión, puede crear algo verdaderamente especial. Es una fuerza que nos permite conectar con los personajes, que nos hace sentir sus emociones y que nos hace creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de un final feliz. La química es, en definitiva, el secreto del éxito de muchas series y películas, y el ejemplo de Burak y Neslihan es una prueba irrefutable de ello. Asterisco asterisco conclusión, un legado de amor y química en la pantalla asterisco asterisco. Así que, resumiendo, hoy hemos explorado el fascinante tema de la química entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, dos actores turcos que sin duda tienen una química que traspasa la pantalla. Hemos desglosado los factores que influyen en la química, hemos analizado algunos momentos clave de Karasevda y hemos tratado de desentrañar ese misterio que es la conexión entre dos actores y que nos hace creer en la magia del amor. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema de la química entre actores es algo que nos fascina a todos, y espero haberles brindado una visión interesante, entretenida y que haya despertado nuevas reflexiones sobre este tema apasionante. Quisiera que se lleven de este análisis la importancia de la conexión, la pasión, el compromiso y el respeto mutuo que pueden surgir entre dos personas, ya sea en la pantalla o en la vida real. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la química entre Burak y Neslihan? ¿Creen que su conexión fue real? ¿Tienen alguna otra pareja de actores con química que les guste y que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. La conversación en la caja de comentarios es una de las cosas que más me gustan de este canal. Y por último, pero no menos importante, denle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Quiero seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.